Bien, jóvenes, vamos a continuar, ¿ya? Vale. Bien, entonces, como les mencionaba, en relación a la reposición, del sodio, se calcula que hay una pérdida calculada entre un 7 a 13 miliequivalentes, y les decía de que el sodio aumenta por cada 100 miligramos de glicemia por encima de lo normal. O sea, significa si su glicemia está en 200, el sodio le va a aumentar 1.65. Si su glicemia está en 300, se va a aumentar otro 1.65. Si su glicemia está en 400, va a aumentar otro 1.65. Entonces, ¿cuánto sale esto de acá? Sale alrededor de 4, ¿no es cierto? Más o menos. Si sabemos que el sodio normal es 135 a 145, entonces si está 145 más 4, entonces quizás su sodio vaya a estar en 149 y está hipernatrémico. Si está hipernatrémico el paciente, entonces aquí yo no puedo darle una solución fisiológica porque esa solución tiene más sodio, tiene 154 miliequivalentes de sodio. En cambio, la solución Ringer normal tiene 130 miliequivalentes de sodio. Entonces, por esa razón de que voy a dar esta solución. Entonces, de ahí la importancia de que sí o sí al ingreso tienen que tener un ionograma basal. En relación a la osmolaridad, más interesa para el estado hiperomolar no cetósico, pero hay también cetoacidosis diabéticas que ingresan con glicemia mayor a 600 o les marca directamente en el glucómetro high, o sea, una H y una I, han debido ver eso varias veces. Cuando es high, en algunos glucómetros lo interpreta como si fuera mayor a 600, en otros glucómetros mayor a 500. En esos casos sí sería favorable sacar la osmolaridad plasmática. La fórmula es 2 por el sodio real más la glicemia, ¿ya? Dividido entre 18, y se hace el diagnóstico de cetosis diabética raro si la osmolaridad es mayor a 320
pero si fuese mayor a 320, ya no sería una cetoacidosis diabética, sino un estado hiperosmolar no cetósico. ¿Listo? A ver, aquí hay otro cuadrito en relación a la reposición del sodio. Ya no se ve bien esto acá arriba. Vamos a intentar sacar esto de aquí. Ya. Acá, en el punto 0, cuando el paciente está ahí en la emergencia, si la presión arterial está mayor a 80/40, no se hace en reposición con coloides, se hace reposición con solución fisiológica. 1 a 4 litros por hora, habitualmente 1 litro por hora le pueden poner, y las siguientes horas van valorando la presión arterial, van valorando la diuresis, van valorando la glicemia. ¿Listo? Llega el ionograma a la hora. Si a la hora el sodio está menos de 155, si el sodio está menos de 155, continúo con fisiológico. Si el sodio está mayor a 155, directamente pasamos a solución Ringer normal, sin dar tanta vuelta. A las 2 horas, si el sodio continúa menos de 155, continúo con solución fisiológica, pero ya voy disminuyendo el ritmo de hidratación. La primera hora habitualmente es que se pasa 1 hora, se pasa 1 litro la primera hora aproximadamente, y la siguiente se va adecuando. Habitualmente suelen ser entre 500 y 750 dentro de las primeras 3 a 6 horas. Un paciente con cetoacidosis diabética en general no tengo apuro de que lo saque del estado de cetoacidosis dentro de las primeras 6 horas. Es muy peligroso un paciente que está con cetoacidosis lo saque de su estado dentro de las primeras 6 horas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede ocurrir? A ver, ¿quién me puede decir por qué es peligroso que yo lo saque de la cetoacidosis las primeras 6 o 12 horas, si ustedes quieren? Porque lo normal es que yo lo saque del estado de una cetoacidosis diabética en las primeras 48 horas, ¿ya? O después de las 24 horas, entre las 24 a 48 horas. ¿Cuál puede ser el riesgo? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién quiere dar alguna opinión? ¿Quién sabe? ¿Nadie? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. ¿Qué puede pasar si yo hago una reposición rápida? Lo saco rápidamente a la cetoacidosis diabética, las primeras 3 horas, digo, de estar 500, yes, ahora está en 80 su glicemia a las 3 horas. ¿Qué puede pasar? Puede entrar en otra complicación aguda como la hipoglicemia. No, pues está en 80, eso no es hipoglucemia. ¿Qué puede ocurrir? La ¿Una sobrecarga razón, de volumen, doctor? no, la razón por la que no debe sacarse de una cetoacidosis diabética, vamos a ser claros, cetoacidosis diabética moderada o severa antes de las 24 horas, ¿ya? Es porque pueden hacer edema cerebral. Sigo administrando líquidos, sigo administrando insulina, ¿listo? Y lo que voy a ocasionar es de que mi glicemia me arrastre agua, evidentemente, pero haya más cantidad de líquido ofertable que se pueda circular a través de las diferentes membranas, sobre todo a nivel cerebral, y ocasionar por juego de presiones, salida de glucosa, entra de agua, dentro de la célula cerebral y ocasionar edema cerebral. ¿Ya? Entonces, no se puede por eso sacar a un paciente diabético del estado de la cetoacidosis diabética rápidamente. ¿Ya? No se puede hacer. El ritmo habitualmente de disminuciones de las glicemias tiene que ser aproximadamente por hora alrededor de 35 miligramos.
aproximadamente 30 a 35 miligramos por hora, tiene que ir descendiendo la glicemia. Si yo paso insulina, insulina, suero, suero, insulina, insulina, suero, como loco dentro de las primeras 12 horas, pues no se asombren que el paciente se les va a deteriorar neurológicamente y ustedes no van a saber qué es lo que tienen y se pueden morir. Hacen edema cerebral. Este cuadrito sirve para ilustrar sobre todo a aquel paciente que está choqueado, donde yo inicio con solución fisiológica para sacarlo del shock, veo si voy a seguir con solución fisiológica en base al sodio, sigo hidratándolo, ¿ya? Voy disminuyendo el ritmo de hidratación y me sirve también para saber, en base a los controles paralelos que se hace de glicemia, para yo saber en qué momento tengo que decir basta. Esto significa de que cuando el paciente llegue a tener una glicemia entre 200 y 250, en ese momento ya yo tengo que dejar de darle solución fisiológica. Porque en ese momento el paciente, como está recibiendo de forma paralela aquí goteo de insulina, primero di una dosis de insulina de carga, una dosis STAT, ¿no es cierto? De 0,1 unidades por kilo peso. 7 unidades, licenciada, endovenoso pásele. Y a partir de ahí, armé una bomba de infusión de insulina donde voy a dejar de la misma forma, ¿ya? Para que me ingrese aproximadamente entre 0.5 a 0.1 unidades por hora, perdón, de 0.5 a 1 unidades por hora. Se saca un cálculo, se administran habitualmente 50 unidades de insulina en 100 a 150 ml de solución fisiológica y se calcula que aproximadamente va a entrar de 0,5 a 1 unidad de insulina por hora. ¿Ya? Entonces eso, pero ya está directamente programado ahí en el equipo. Entonces, de forma paralela, la solución fisiológica que puede estar con el potasio y de forma paralela estoy administrando el goteo de insulina. Y cuando llegue la glicemia a estar entre 200 y 250, es el momento para poder cambiar o a una solución glucosalina o a una solución de glucosa al 5% para que no me caiga más bruscamente la glicemia. Cuando ya está menos de 200, ahí puede bajar más bruscamente y no solamente ir hacia un estado de hipoglucemia, que puede ser peor, ¿ya? Sino que la razón de hacerlo de esa manera es para evitar la complicación también del edema cerebral que les acabo de mencionar. ¿Listo? En relación al potasio, si está el potasio menos de 5, ¿ya? Entonces, ahí tengo que suspender la administración de potasio en la solución. Si el potasio está mayor a 3, entonces ahí tengo que agregar ampollas de potasio a la solución. Si tengo una diuresis mayor a 0,5 ml por kilogramo por hora, ¿ya? Ahí no se debe suspender el aporte de potasio. O sea, significa, en resumidas cuentas, de que para yo administrar potasio en un suero fisiológico, el paciente tiene que estar orinando y tiene que estar el potasio menos de 3.5. ¿Ya? Bajo esas dos situaciones, entonces yo doy potasio. Y una vez yo me aseguré que está ese suero con potasio, se recién puede hacer el uso de la insulina. Entonces, el tema de la insulina, nuevamente miren, luego de la reposición de potasio, no se olviden porque les voy a preguntar en el examen. Acuérdense del triángulo que les mencioné. Vuelvo a repetir, hidratación, potasio, insulina y el bicarbonato, salvo algunas situaciones. Este es el orden habitualmente que se sigue. Entonces, luego de la corrección del shock hipovolémico, porque se puede acentuar al incorporar agua al espacio intracelular, recién se administra la insulina cristalina en un bolo continuo. ¿Qué quiere decir? Que primero di un bolo inicial. El bolo inicial es de 0.1 unidades, que ya les dije, inicial, ¿ya? Agarran y le dicen
pónganle, si pesa 70 kilos, a 0 unidades, kilo peso, 7 unidades. Luego que le pasaron esas 7 unidades, entonces aquí donde se prepara una bomba de infusión de insulina. ¿Ya? Esa bomba de infusión de insulina tiene que ir a un goteo por hora que me asegure entre 0,5 y 0, entre 0,5 y una unidad por hora. Entonces, se mantiene ese goteo si la glucemia se reduce aproximadamente, vendría a ser acá 70 miligramos por hora. Habitualmente esto de acá no es tanto así. Vamos a desechar esto de acá. Lo habitual es entre 30 y 35 miligramos por hora que tiene que descender. Se duplica si la glucemia se reduce menos de 35, pero si mantengo si está entre 30 y 35. A ver, vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a hacer de cuenta que aquí indiqué mi bomba de insulina. Y la insulina está entrando a una dosis de 0,5 unidades por hora. A la primera hora, la glicemia, aquí la basal estaba en 300. Antes que le inicien, le pasaron su bolo, ya, y se mantuvo en 300. Indican la bomba de infusión, a 0,5 unidades hora está entrando, y a la primera hora le controlan su glicemia y le sale 270. Esto significa que me ha descendido como se debe. Sigo manteniendo a ese mismo ritmo por hora. No se olviden que esto está programado para 24 horas. Entonces se sigue manteniendo. A la segunda hora, la glicemia, en vez de bajar a 240, el control de la glicemia sale 290. Entonces, ahí se duplica si la glucemia no vuelve a reducir lo mismo. Eso significa que, licenciada, en vez de que esté 0,5 unidades, por favor, pásemelo a una unidad. Entonces, a la tercera hora, controlo y me sale 260. ¿Se entiende? Y así lo voy a hacer durante 24 horas. Y así lo voy a hacer durante 24 horas. O sea, significa que 0,5 unidades recibió a las 7 de la mañana. 0,5 unidades recibió a las 8 de la mañana. Una unidad recibió a las 9. Y se mantuvo una unidad, las siguientes 24 horas. A las 10, a las 11, a las 12. Y al final ustedes contabilizan en esas 24 horas, cuánto de insulina fue lo que requirió. Entonces puede ser que haya requerido acá 20 unidades en total. Esas 20 unidades al final de las 24 horas, acá mi glicemia ya está en 250. O sea, significa que necesité 20 unidades de insulina cristalina para poder corregir y controlar a ese paciente con cetoacidosis diabética. Con esas 20 unidades, entonces las siguientes 24 horas,
yo tendré que valorar si el paciente continúa en cetoacidosis diabética o si ya está en control metabólico. Si está en control metabólico, entonces a partir de ahí yo tendré que sacar a través de la regla de los 2/3 la dosis de insulina que voy a recibir, que voy a darle al paciente, la insulina cristalina con la insulina NPH, que vaya a recibir en 2 dosis. Hasta aquí quiero que me entiendan para que sigamos avanzando. La razón de dar una bomba de infusión es para ir controlando hora tras hora cuánto va teniendo las glicemias en base a las dosis de insulina que se van dando. Por eso es de que se tienen que manejar habitualmente una cetoacidosis diabética severa en una terapia intensiva. Una cetoacidosis diabética leve se lo puede hacer en sala porque habitualmente más requiere hidratación. Y una moderada, si hubiese compromiso de estado general o comorbilidades, también en terapia intensiva. ¿Ya? Porque se hace de una forma más continua los controles de glicemia y con eso yo sé en 24 horas cuánto de insulina ha requerido el paciente. Entonces, una vez yo sé cuánto ha requerido de insulina el paciente, entonces en 24 horas yo tengo que saber cuándo el paciente está en control metabólico. Cuando el paciente yo puedo decir ya salió de su cetoacidosis diabética. A eso es lo que quiero que me entiendan. Un paciente salió de su cetoacidosis diabética cuando ya tiene el bicarbonato mayor a 18, cuando tiene el pH mayor a 7.3 y cuando tiene el anion GAP menos de 15. Si se dan cuenta, acá ni siquiera estoy tomando el parámetro de la glicemia. Pero aún así, en cuarto lugar, cuando la glicemia esté menor a 250, o sea, menos a 249. Los principales en este orden son primero bicarbonato, pH, neon GAP y la glicemia. Si tengo todos estos parámetros, entonces puedo decir de que esa cetoacidosis diabética ya se ha resuelto y a partir de ahí tendré que utilizar en base a la cantidad total de insulina que se requirió en 24 horas, a través de la regla de los 2/3 sacaré cuánto es lo que va requiriendo de insulina ese paciente. En otras palabras, es de que si el paciente requirió en 24 horas 30 unidades de insulina, ¿listo? Entonces, habitualmente el orden es este. Ahorita, a ver, pucha, como retorno. A ver, de nuevo. El orden es este. El orden es insulina cristalina en bolo. Luego, insulina cristalina infusión. O sea, vale decir en bomba. Luego, a través de la regla de los 2/3, NPH con cristalina. Luego, solo NPH. Y luego, hipoglucemiante oral. Entonces, el paciente en su estadía por el hospital va a tener todo este circuito de la cetoacidosis diabética, desde que ingresó al hospital hasta que se va. Ese es todo el circuito por el que va a pasar. Entonces nos quedamos acá. Vamos a hacer de cuenta que en 24 horas el paciente requirió 30 unidades de insulina para poder sacarlo de su cetoacidosis diabética, ¿cierto? Entonces, a partir de esto yo tengo que, a través de la regla de los 2/3, para que no entre el paciente en hipoglucemia y que no vuelva a hacer cetoacidosis, tengo que seguir administrando la insulina. Pero se dice que tengo que administrar los 2/3 inicialmente de las 30, de la cantidad total de insulina que requirió en 24 horas.
En este caso, los 2/3 de 30 vendrían a ser 20. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Chicos, Sí, doctor. bien, hasta ahí Sí, se entiende, doctor. ¿no? 30 unidades requirió, de ahí tengo que sacar los 2/3, que es lo que va a recibir. Los 2/3 vendrían a ser 20 unidades. Entonces, esas 20 unidades tengo que distribuirlas en 2/3 que se van a administrar en la mañana y el tercio restante que se va a administrar en la noche. ¿Listo? ¿Cuánto es los 2/3 de 20? Entonces dividen, ¿no es cierto? 7 por 3, 21. 7 por 2, 14. Entonces 14 unidades van a ir en la mañana. ¿Quién me sacó de ahí? Vamos acá. 30 unidades, los 2/3. Los 2/3 son 20 unidades. Y de esas 20 unidades habíamos dicho 2/3 nuevamente para la mañana y el tercio de estos 20 va para la noche. Los 2/3 que van para la mañana vendrían a ser 14 unidades y el tercio que va para la noche son 6 unidades. De estos 14, 2/3 son insulina, NPH, ¿listo? Y 1/3 es insulina cristalina. Y lo mismo acá. 2/3 y 1/3. 2/3 NPH y 1/3 insulina cristalina. Entonces, ¿cuántos son los 2/3 de 14? Entonces es como si multiplicáramos 5 por 3, 15, ¿no es cierto? 10 unidades. 10 unidades y acá el tercio para completar a 14, ¿no es cierto? Son 4. Y acá de las 6 unidades, los 2/3, 2 son 4 unidades y de cristalina vendrían a ser 2 unidades. Entonces, yo tendré que decirle, licenciada, me va a colocar NPH 10 unidades antes del desayuno y 4 unidades antes de la cena. Y de insulina cristalina me va a colocar 4 unidades antes del desayuno y 2 unidades antes de la cena. De esa forma yo tengo que tener al paciente al menos 1 a 2 días y con controles de glicemias cada 6 horas. Si logro que con esto mis glicemias se mantengan entre 100 y 200 o 250, perfecto. Después de eso agarro y solo ya me juego con la NPH. Con la NPH logré que la glicemia ya se encuentre en menos de 200, está controlado el factor causal, entonces ahí ya yo continúo con mi hipoglucemiante oral. ¿Listo? Esa es la forma de administrar la insulina. En relación al bicarbonato, ya no se realiza esto rutinariamente, puede provocar más hipocalemia y asociado al tema de la insulina peor, puede producir una acidosis paradojal del líquido cefalorraquídeo, aumenta la producción de dióxido de carbono, puede aumentar la hipoxia tisular, puede provocar sobrecarga de volumen y no se debe administrar si el pH es igual o mayor a 7. Pero para no ser tan sádicos, tan fríos, tan desconsiderados habitualmente, si el pH ya lo tienen menos de 7.1 y el bicarbonato está menos de 10 o menos de 15, ya, entonces es una razón para administrar bicarbonato.
habitualmente se administra cuando lo que más manda para administrar el bicarbonato está en relación al pH. Si es menos de 7.1 y el bicarbonato de forma secundaria menos de 15, entonces estoy en obligación de administrar bicarbonato. ¿Listo? En relación a la reposición de magnesio, bueno, esto para no serlo tan complicado, el magnesio es el cofactor del potasio. Y si yo voy a reponer potasio de forma paralela, también tengo que administrar magnesio, ya que al ser un cofactor es como que si el que le abre la puerta al potasio para que entre dentro de la célula es el magnesio. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el éxito de una cetocidosis diabética en el tratamiento depende de gran importancia, es el constante y meticuloso monitoreo de los datos clínicos y de laboratorio para hacer los ajustes apropiados en el tratamiento. En segundo lugar, tenemos al coma hiperosmolar hiperglucémico no cetóxico. Esto fue descubierto en 1957, donde publicaron datos sobre un síndrome que se caracteriza por estupor con ausencia de cetosis. No se olviden, el estado hipermolar no cetóxico hay mayores alteraciones hidroelectrolíticas y alteraciones neurológicas. Es el que verdaderamente produce el coma diabético. En segundo lugar, la hipoglucemia. ¿Ya? Clásicamente este síndrome se define por una osmolaridad mayor a 320 con una glicemia mayor a 600 con ausencia de cetosis. Esa es la triada del estado hiperosmolar no cetóxico. Por eso aquí hay que sacar osmolaridad plasmática, su glucemia si le sale en high y una gasometría para demostrar que no hay acidosis ni cetosis. ¿Ya? Entonces, esta es la otra forma de sacar la osmolaridad plasmática. 2 por el sodio, ¿listo? Si mi sodio sale 150 por 2, 300, ¿no? Aquí el valor de la glucosa por la constante 18, nitrógeno ureico. La mitad del nitrógeno ureico, ¿no es cierto? Es la urea, si es que no tienen el nitrógeno ureico, dividido entre 2.8 y el resultado me da mi osmolaridad plasmática. Entonces, en los casos de estado hiperosmolar no cetóxico, entonces el principal criterio, la glicemia mayor a 600, el pH está mayor a 7.3, suele ser normal, habitualmente el bicarbonato también normal, no suelen haber cuerpos cetónicos, la osmolaridad sí está mayor a 320 y hay diferentes grados de alteración de la conciencia. Entonces, nuevamente, hiperglicemia mayor a 600, hiperosmolaridad, deshidratación profunda. Si en el primero era un déficit de líquido de 6 a 9 litros, habitualmente en los estados hiperosmolar no cetóxicos suelen ser más de 12 litros e incluso hasta 20 litros de déficit tienen estos pacientes. Hay ausencia de severa cetosis o moderada cetosis, acidosis, que no es habitualmente lo común. Se estima que representan 10 a 20% de todos los casos de hiperglicemia grave, la edad promedio es 60 años y la mortalidad oscila entre un 20 y 70%. Es la que tiene mayor mortalidad, no se vayan a olvidar. Los 2/3 de los enfermos con este síndrome no tienen historia de diabetes y el tercio restante tienen una diabetes de comienzo del adulto. Solo una pequeña parte de estos enfermos son dependientes de insulina. Entonces, como tienen una glicemia demasiado elevada, entonces ocasionan glucosuria, diuresis osmótica, pérdida de sodio, mayor que agua, shock hipovolémico, azoemia prerrenal, o sea, insuficiencia renal, hipocalemia, alteraciones electrocardiográficas, ¿listo? Arritmias cardíacas y muerte. Y por otro lado, la hiperosmolaridad, salida de agua dentro de la célula, deshidratación celular, coma y muerte. ¿Qué condiciones asociadas pueden estar con este trastorno? Insuficiencia renal crónica, infecciones, sangrados digestivos, infarto, enfermedades vasculares cerebrales, pancreatitis, diálisis, etc. ¿Qué fármacos pueden estar implicados? Los diuréticos. De los diuréticos, el que más efectos metabólicos tiene son los tiacídicos. Y entre ellos está la hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida es hiperglucémico, hiponatrémico e hiperuricémico. Entonces no se olviden de aquello. Los esteroides, obviamente, por ser hormonas esteroidales,
lo que van a hacer es que actúan de forma contrarreguladora a la insulina, haciendo que más bien se liberen grandes cantidades de glucosa. Por lo tanto, si el diabético es controlado, consume corticoides, tiene más probabilidades de que haga esta complicación. Lo propio con la fenitoína, propanolol, diazoxio, cimetidina, coprimazina, etc. El inicio puede ser insidioso durante varios días o semanas. Entonces, aquí las manifestaciones clínicas están en relación directamente con las alteraciones del medio interno, con el desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Ya? Entonces, la debilidad habitualmente por alteraciones del potasio y del sodio, están poliúricos, polidípsicos, datos de hidratación y alteraciones variables del estado de conciencia. La producción de cetonas es menor o ausente que en la cetocidosis y lo que les decía, la hipermolaridad bloquea la lipólisis. Este es el sustrato fisiopatológico. En cambio, en la cetocidosis diabética, la lipólisis está aumentada. En el estado hipermolar está inhibida. No se olviden repetidamente, y el problema es de que les voy a preguntar y lo van a fallar. Se los voy a demostrar. Entonces, los ácidos grasos libres en el estado hipermolar son menores que en la cetoacidosis, lo que influye en tener menos sustrato para la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, el cuadro clínico está en relación a deshidratación extrema, sin hipotensión, respiración de Kussmaul, hipercapnia, distensión gástrica, hilo paralítico, deterioro de la conciencia, pueden llegar a crisis convulsiva, focal o generalizada, pueden tener grados variables de signos neurológicos reversibles con la hidratación. Estos pacientes sí o sí deben ser manejados en terapia intensiva necesariamente. Puede haber fricción pleural o pericárdica, cambios electrocardiográficos, pero por las alteraciones principalmente del potasio. Y las alteraciones pleural y pericárdicas pueden desaparecer igual con la hidratación o ser indicativas de infecciones o infartos pulmonares. Miren, por ejemplo, en valores promedio en 88 pacientes con estado hiperosmolar, los valores que se obtuvieron en promedio tenían una glicemia en promedio de 1160, sodio 144, estaban hipercalémicos, buen bicarbonato, hiperosmolaridad y estaban en incuria renal aguda. Tratamiento por la reposición óptima del líquido, la velocidad de disminución de la glucosa, la corrección rápida de la osmolaridad extracelular lleva a un síndrome de desequilibrio también, ¿ya? En el sistema nervioso central, que es lo mismo que puede ocurrir a nivel de la cetoacidosis diabética cuando yo, de manera muy intempestiva, ¿ya? Voy a administrar los líquidos, pueden ocasionarme un edema cerebral, ¿ya? La terapia con insulina es similar que en la cetoacidosis diabética, bomba de infusión, primero hidratación, potasio, insulina en su dosis de carga, luego bomba de infusión, de la misma forma. Entonces, miren, en relación al tratamiento, no suele haber necesidad de uso de bicarbonato, a menos que haya acidosis láctica asociada severa. La hidratación es el elemento crucial en el manejo, ya que la pérdida de líquido es incuestionablemente hipotónica para los pacientes, están a menudo en un colapso circulatorio. ¿Ya? Entonces, los pacientes hipotensos deben recibir 1 litro de solución Ringer normal en los primeros 15 a 30 minutos, ni siquiera en la primera hora. En algunos casos, 1 segundo litro en los siguientes 30 minutos. Cuando ya está normotenso, 500 ml por cada hora las siguientes 4 a 6 horas. Las primeras 6 horas son claves para que el paciente no hipotense, sacarlo de la injuria renal y evitar las alteraciones neurológicas sobre todo. ¿Ya? Entonces siempre se tiene que controlar la presión, flujo urinario, peso, congestión pulmonar por las cargas elevadas de líquido. Y en las personas de la tercera edad hay que vigilar siempre que no se me congestione, que no me hagan edema agudo de pulmón. Por lo tanto, la reposición con soluciones hipotónicas y la disminución de glucosa plasmática de forma brusca dirige el agua hacia adentro de las células cerebrales que se tornan sobrehidratadas, lo que ya les mencioné, lo que vendría a ser un edema cerebral. ¿Ya? Se debe manejar con solución rígida normal o glucosada con precaución la sobrecarga de líquido a fin de disminuir los niveles de sodio, y de la misma forma, cuando ya está menos de 250, esto ya significa que estoy sacándolo del estado hiperosmolar. Ese es un buen parámetro para decir que está fuera de ese estado hiperosmolar, además que la osmolaridad tiene que ya estar menos de 320.